Salvación. La semana pasada estuvimos hablando sobre la seguridad de la salvación. Es bien importante para mí en lo personal, si yo me puedo llevar un mes estudiando la salvación y enseñándoselas, para mí sería de gran bendición, ¿verdad? Mi deseo y mi anhelo es que cada uno de ustedes estén seguros de la salvación que Dios les ha dado. Porque he visto iglesias que se enfocan en otras áreas, en actividades, en eventos, en esto, hacen cualquier cosa, pero se desenfocan de lo más importante, de la salvación de la persona. De la salvación de la persona. Para mí y nuestra iglesia, las iglesias bautistas independientes fundamentales, ¿sabes cuál es nuestro objetivo? Lo principalmente, la salvación de las almas. Esa es la salvación. Porque imagínese, ¿de qué le sirve estar en una iglesia 3 o 4 años y usted no tiene esa seguridad de que es salvo? Entonces, es algo que está entre sí. Prefiero que esté un año aquí, 3 o 4 meses, pero que diga, soy salvo. Cristo me ha salvado. Tengo esa seguridad que el día que yo muera, no hay temor. No hay temor. Porque Cristo me ha perdonado y iré a la presencia de Cristo. Eso es mi deseo para mí, mayormente, que la gente tenga esa seguridad. Para mí, le digo en lo personal, esto de la salvación es lo más importante. Se empieza primero con la salvación. La salvación. Una persona primero tiene que ser salva. Tiene que ser salva primeramente. Y después de que primero es la salvación y después es el bautismo. Pero hay gente que son bautizados y no son salvos. Y no son salvos. Entonces están haciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no. Primero es la salvación, 100% seguro de que Cristo vive en mi corazón, 100% seguro de que Cristo me ha perdonado, de que el día que yo muera voy a la presencia de Dios. Mi salvación es 100% seguro. No porque sea bueno, sino porque un día le abrí la puerta de mi corazón a Cristo. Es mi salvación. Después de mi salvación, ese es el primer paso, la salvación. Después de la salvación, el siguiente paso es el bautismo. El bautismo. Yo ya fui salvo allá, ahora tengo que bautizarme. Son evidencias de lo que la Biblia habla. Primero es la salvación y después el bautismo. Pero hay gente que están en una iglesia, no son salvos, pero acá se bautizan. ¿Están bien? No. Ese es antibíblico. Es antibíblico. ¿Por qué? Pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, en esta hora vamos a estar hablando del bautismo, sobre el bautismo. Y por ejemplo, y quiero que tomen en cuenta esto, por ejemplo, que dice, ahora que soy salvo, ¿dónde debo empezar? ¿Qué debo de hacer? Ahora yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya soy salvo. El siguiente paso. Entonces vemos virtualmente todas las religiones hablan del bautismo. Todas las religiones. Pero no todas las religiones lo hacen conforme a la palabra de Dios. Todas hablan del bautismo, muchas hablan del bautismo. A unos
los bautizan desde niños, chiquitos. La Iglesia Católica los bautiza desde chiquitos. En la Biblia no habla ni de un bautismo de infantiles. La Biblia no habla de ningún bautismo de niños. No habla. Entonces, ¿por qué bautizan a niños? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el bautismo los salva de sus pecados. Y eso es algo contrario también. El bautismo no te salva de tus pecados. El que te salva de tus pecados es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso primero es la salvación y después es el bautismo. Entonces, ahora, los testigos de Jehová, ellos bautizan en el nombre ellos bautizan en el nombre del reino de Dios. Fíjese, ellos bautizan en el nombre del reino de Dios, del Padre y el Hijo. Pero ellos no creen en el Espíritu Santo. ¿Está bien lo que están haciendo? No, tampoco. Hay iglesias que te imponen primero una buena conducta para ver si eres apto de ser bautizado. Que me enseñe alguien en la Biblia, si la Biblia dice que tienen que ser perfectas las personas para poderse bautizar. No, pero hay iglesias que así les imponen. Primero queremos ver si eres apto para ser bautizado. ¿Es bíblico? No, es antibíblico. Los ponen a prueba. Ahora, por eso este punto del bautismo es bien delicado del bautismo. Es un punto bien clave del bautismo. Todas las religiones o dominaciones que existen enseñan alguna forma del bautismo. Todas. Aún los que adoran a Satanás. Esos también. Pero todas. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice con el propósito del bautismo. El bautismo, esta lección tiene un propósito de darle una enseñanza bíblica clara y definitivamente acerca del bautismo para que así pueda entender perfectamente la intención de Dios en cuanto al bautismo bíblico. ¿Quién se puede bautizar y quién no se puede bautizar? Hay ciertos puntos en esto. Entonces, una de las dos cosas, Dios nos instruye que seamos bautizados primeramente. Dios nos instruye a nosotros que seamos bautizados. El bautismo es el primer acto de obediencia al servicio al Señor. Cualquiera que pueda ser bautizado, no se requiere tener talentos especiales ni hacer esfuerzo alguno. Cualquiera que desee ser bautizado lo puede hacer. Pero primero se tiene que cumplir determinadamente lo que la Biblia dice. Entonces, el primer paso después de ser salvo, el primer paso es la salvación. El segundo paso es el bautismo. El bautismo es el primer acto de obediencia al servicio al Señor. Ese es el primer acto de servicio al Señor. Entonces, el mismo Jesús nos dio el ejemplo sometiéndose al bautismo antes de iniciar su ministerio. Cristo fue bautizado mostrando obediencia en su totalidad a Dios. Vaya conmigo ahí a Mateo, por favor. Mateo, por favor, 3:3. Mateo 3, 13 al 17. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice ahí en Mateo 3,
13:17. Ahí habla relacionado sobre el bautismo de el Señor Jesús. Mateo 3:13-17. Fíjese lo que la escritura dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16 dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos ahí explícitamente el acto de obediencia de Jesús, porque Juan le dice, tú vienes a mí para que yo sea bautizado, no tú mejor bautízame a mí, pero Jesús le dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así. Entonces Juan bautizó y la palabra bautismo quiere decir sumergido, completamente sumergido en su totalidad, completamente en agua, sumergido. Entonces, por eso, cuando va a Juan bautiza a Jesús, lo sumerge completamente en el agua. Dice que cuando subió del agua, vio, dice, el Espíritu Santo en forma corporal. De ahí sacaron una imagen, es algo relativo sobre que el Espíritu Santo es como una paloma de estos versículos, porque ya ve que en una los pintan como una paloma, así, pero es algo corporal donde se está hablando aquí, que descendía en forma de paloma sobre Cristo. Entonces vemos ahí, y después de que el Espíritu Santo vino a la vida de Cristo, una voz del cielo se oyó que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces vemos ahí otra de las cosas, la Trinidad. Vemos al Hijo bautizándose, ¿sí? El Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo y una voz del cielo hablando, diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces vemos la Trinidad ahí. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar. No la va a encontrar. La palabra Trinidad en la Biblia no está. Pero sí nos habla de tres relatos de esto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso es la Trinidad. La Trinidad. Entonces, cuando vemos que Jesús inicia primeramente su ministerio bautizándose. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente tiene, Cristo nos deja en su totalidad a nosotros un ejemplo. Y se bautizó para mostrar su humanidad, Ahora, si el bautismo fuera para perdón de pecados, ¿Cristo tenía pecados? Ningún pecado. Pero por eso el bautismo no es para limpiar pecados. Es un acto de obediencia para obedecer a Dios. Porque dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando se es bautizado, Cristo inicia su ministerio sometiéndose a obediencia al Padre. Ese es el segundo acto, el ejemplo que nos deja Cristo, que nosotros tenemos que seguir nosotros. Entonces Cristo fue bautizado. Es muy claro que Jesús fue bautizado en obediencia.
al plan de Dios. En el versículo 15 dice, deja ahora porque así cumplamos, que así conviene que cumplamos toda justicia. Este punto es de obediencia y sumisión, es el más importante en cuanto al bautismo, la sumisión y la obediencia. La sumisión y la obediencia. Otros personajes bíblicos que se sometieron al bautismo después de la salvación. Entonces vimos primeramente el ejemplo. Su totalidad, Cristo es el mayor ejemplo de todo. Él se bautizó. Él es el ejemplo, Cristo. Ahora, hay otros personajes también que fueron también bautizados también. Vemos también, vaya conmigo a Hechos, por favor, Hechos. Vamos a ver a Hechos 8:36, Hechos 8:36 y al 39. Vamos a ver aquí lo que la Escritura nos enseña en Hechos 8:36 al 39. Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 36. 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, fíjese, entonces quiere decir que completamente se sumergieron. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero quiero explicarles algo bien importante aquí. Esta historia se relata relacionado sobre el eunuco. Dice que el eunuco iba en su carruaje leyendo las escrituras. El Espíritu viene y le dice a Felipe, Felipe, acércate a ese carro. Entonces, cuando Felipe se acerca a ese carro donde iba el eunuco, Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? El eunuco le responde a Felipe, ¿cómo? Dice, si no hay nadie en que me explique. Entonces, dice que abriendo las escrituras, Felipe empezó a enseñarle. Y el versículo que leían era sobre el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, Felipe le empieza a explicar lo que Cristo hizo por nosotros. Como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció. Entonces, Felipe le testifica al eunuco. Entonces, después que el eunuco entiende que Cristo era el que había muerto por sus pecados del eunuco, entonces él ya había entendido el eunuco, y después el eunuco dice que llegaron a un cierto lugar. Vea conmigo el versículo 36. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahora, el eunuco quería ser bautizado. El eunuco había agua, el eunuco ya quería ser bautizado. Pero Felipe no lo bautizó inmediatamente. Fíjese lo que le dice Felipe en el versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese, Felipe le dijo, si crees que Cristo puede salvarte, si crees que Cristo puede perdonarte, si crees que Cristo puede darte vida eterna, si crees que Cristo es el único camino para poder llegar al cielo, bien puedes bautizarte. Le testificó primeramente de la salvación. El eunuco contesta. ¿Qué contesta el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese instante, cuando él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Ahí él aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Felipe no lo bautizó primero y después le dijo, ok, mira, ya te bauticé y ahora después ven y te voy a explicar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Mira, sécate primero, muévete el agua de la cara y lo que sea, siéntate y te voy a explicar. ¿Ya? Ok. Después que te bautizaste, ahora Cristo murió por ti. No, Felipe no hizo eso. Felipe primeramente le explicó la salvación que es por medio de Cristo. Y cuando el eunuco entendió la salvación, ahora sí Felipe le dijo, ahora sí vas a ser bautizado porque ya creíste. Pero el eunuco quería ser bautizado primero. Pero Felipe le dijo, no. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vaya conmigo a Hechos 9, versículo 17. Ahí adelantito. Hechos 9, versículo 18. Versículo 18. Fíjese, en el versículo 18, Hechos 9, versículo 18, vemos aquí la conversión del apóstol Pablo. Ya después de que ya se había convertido a Cristo, fíjese aquí, dice en el 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Ahora, vamos a ver en esto, quiero explicarles un poquito de la conversión de este hombre llamado Saulo. Este hombre dice que iba rumbo a Damasco. Este hombre se encargaba de meter presos a los cristianos. Aún los tenía en su poder cartas de los sumos sacerdotes, de los que gobernaban en aquel tiempo. Este hombre se metía y arrastraba a niños y a mujeres. Pero rumbo a Damasco, dice que de repentinamente una luz se le apareció y solamente se oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente dice la escritura que cayó una ceguera sobre él. Él escuchaba, pero ya no veía. Inmediatamente Cristo le dice, Señor, Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le da instrucciones, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Después lo llevaron a cierto lugar, a una casa, y en ese lugar dice que por 3 días no probó alimento y estuvo ciego. Pero en ese momento algo pasó en su corazón de él. Algo. Después cuando Cristo le estaba revelando todo a Saulo, en ese instante le estaba revelando toda la revelación de todo lo que había acontecido anteriormente. Después Cristo viene y le dice, Ananías, ve a la calle, dice, a la calle derecha, que se llama la calle derecha. En una casa, dice, está un hombre que está orando. Él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Y dice, es Saulo. Y entonces Ananías le dice, Señor, ¿acaso no has escuchado de este hombre? Todo, sí, dice. Y yo, no te preocupes, Ananías. Yo ya escuché lo de él. Pero ve porque instrumento me es útil para la obra del Señor. Entonces, Saulo se bautiza después de haber creído en Cristo. Tenemos el otro ejemplo también, el carcelero de Filipos también. Vaya ahí nomás para dar estos ejemplos aquí y de ahí vamos a entrar. Hechos 16, versículo 25 en adelante al 33.
Hechos 16, 25. Y fíjese lo que la escritura nos dice ahí en el versículo 25. Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se sobresaltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, fíjese, dice en el versículo 30, quiero que ponga atención, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: bautízate. Le dijeron así: bautízate para que seas salvo. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él hablando la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida, después, ¿qué pasó? Primero se bautizó y después fue salvo. No, primero fue salvo y después se bautizó. Entonces vemos que la palabra de Dios es bien clara, donde nos enseña primeramente que primero es la salvación y después es el bautismo. ¿Usted puede bautizar a un niño pequeño? No. ¿Sabe por qué? Porque él no, primero tiene que ser salvo. Tiene que ser salvo ese niño. Tiene que ser salvo. Hay un tiempo de inocencia en ellos, en los niños. Hay un tiempo de inocencia donde el niño todavía es inocentemente. Es inocente todavía. Pero hay un tiempo donde ellos ya saben que mentirle a papá, saben que robarle a papá, o saben que hacer algo indebido. Cuando ya usted lo ve que está escondiendo cositas ahí, que está haciendo algo mal, ellos traen la naturaleza. ¿Usted le va a enseñar a pecar a su hijo? ¿Usted le va a enseñar a desobedecer a su hijo? No, es naturalmente. Heredan el pecado desde nacimiento. Heredan el pecado desde nacimiento. Pero cuando ellos sepan que mentir es malo, entonces hay que tener cuidado porque ellos están entrando en un tiempo de su inocencia se está perdiendo. Se está perdiendo su inocencia. Entonces hay un lapso de tiempo donde ellos ya pueden recibir al Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, que los que bautizan a los niños pequeños, ¿es algo bíblico? No, no es bíblico. No es bíblico porque la Biblia dice que primero es la salvación y después es el bautismo. Entonces, en la Biblia se menciona diversos tipos, por ejemplo, de bautismo. En la Biblia se menciona diferentes tipos de bautismo. En cada caso, el bautismo físico tipifica una verdad espiritual. El punto importante a considerar en este cuadro representado por el bautismo, especialmente si vemos, por ejemplo, vaya conmigo allí a Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículo del 1 al 7. Romanos 6, y vamos a ver lo que dice Romanos 6, del 1 en adelante. Romanos 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces vemos aquí que Romanos, el libro de Romanos aquí nos da específicamente cuál es el verdadero significado del bautismo. ¿Qué representa el bautismo o cómo se tiene que hacer? Dice, la escritura dice aquí, dice que el bautismo representa que dice, si hemos sido sepultados, dice en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre? Romanos 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, hay una de las cosas, por ejemplo, que cuando una persona allá en el área allá en Santa Clara, en la iglesia, cuando una persona se va a bautizar, se le explica a la persona. Entonces, primeramente, antes de que esa persona, nosotros allá tenemos el bautisterio listo. Si una persona hoy recibió a Cristo y se quiere bautizar, tenemos el bautisterio listo. Nosotros no lo mandamos a una clase de 3 o 4 meses. Ve a esta clase y aprende sobre el bautismo, aprende sobre esto. No, nosotros no, porque la Biblia dice que inmediatamente usted tiene que ser bautizado. Los que recibieron a Cristo, el eunuco quería bautizarse primero. Y Felipe le dijo, no, espérate, tranquilo. Primero tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. Y después vas a ser bautizado. Y después que dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Felipe no le dijo, ok, ya creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios, Felipe, ok, Felipe. Ahora, Felipe, ve a 4 meses, 3, 5, 6 meses, ve, aprende sobre el bautismo, toma un discipulado del bautismo y después vienes y te bautizamos, Felipe. Te bautizamos, Felipe le dijo al eunuco, pero no, inmediatamente lo bautizó. ¿Por qué? Porque lo único que usted necesita para ser bautizado tiene que ser salvo, primeramente. Tiene que ser salvo. Después de que usted es salvo, usted es un candidato apto para el bautismo, después de su salvación. No lo voy a mandar a un curso de 4 meses, 5 meses, 6 meses, o lo voy a poner a prueba a ver todavía si es apto. No, es antibíblico. La Biblia enseña que inmediatamente
tiene que ser bautizado. Ahora, otra de las cosas que no me gusta, las otras iglesias, ¿sabe qué no me gusta? Que le enfatizan más el bautismo que la salvación. Les meten ese temor a la gente. Yo lo he escuchado. Después de que te bautices, ya no vas a pecar. Ya no tienes que pecar. Tienes que ser santo, tienes que ser casi como un ángel. Y si pecas, les meten ese temor. No, no, claro que no. Es que mi salvación, exactamente, hermana, la salvación no depende de mí. No depende de mí. Por eso no puedo perder mi salvación, porque no depende de mí. Dios me la está dando por gracia. Soy salvo mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, si la salvación dependiera de mí, pues sí, la pierdo. La pierdo. Cada rato la voy a perder. Y pues si peco, bueno, la Biblia dice, hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos en el cielo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el bautismo es un acto de obediencia a Dios. Es el siguiente paso que yo tengo que tomar como creyente. Ahora, por eso Romanos nos dice a nosotros ahí que somos sepultados juntamente con Cristo, representando lo que Cristo hizo. Por ejemplo, allá le digo que tenemos el bautisterio, nosotros allá. Entonces, cuando el bautisterio está listo, una persona es salva, aquí fue salva, ahorita aquí, usted le gustaría ser bautizado obedeciendo a Dios conforme a la Escritura, lo que dice que el que sea salvo tiene que ser bautizado. ¿Le gustaría? Sí. Inmediatamente lo llevamos arriba, lo cambiamos, nos alistamos y lo bautizamos. ¿Pero cómo? ¿Por qué tan? ¿Él quiso? Nadie lo obligó. Es voluntario. Todo es voluntario. Ahora, ¿qué representa Romanos 6 del 1 al 7? Nosotros allá tenemos un cartelón. Antes de que la persona, primero ya hablamos con ella y le dijimos, ¿usted ya aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador? Sí, yo ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ok, si usted muere, voy al cielo. Ok, ahora queremos identificarte. Queremos darte un panorama de lo que está hablando aquí Romanos. Entonces, lo paramos enfrente de un cuadro así, y en ese cuadro, arriba en el cuadro está Cristo crucificado. Cristo crucificado, ahí. Después en la otra está Cristo sepultado, la sepultura. Y en la otra está la tumba vacía. La tumba vacía representa que dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo a semejanza de su muerte. De su muerte. Donde está la cruz, abajo está la persona. Está la persona ya listo para ser bautizado, representándose, identificándose con Cristo. Aquí está la cruz y aquí está el creyente aquí. Donde está la sepultura aquí está la imagen de otro creyente donde está siendo sumergido en el agua, sepultado juntamente con Cristo. Donde está la otra imagen de la tumba vacía, acá está la imagen de la persona donde está siendo sacada del agua, representándose en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo Jesús. Es lo que representa. Es lo que habla Romanos ahí, de lo que está hablando Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él. Con Él. Ahora fíjese, le pongo este ejemplo. Tenemos el bautisterio aquí, así. Este es el agua, el agua. Cuando usted viene, entra de este lado, usted viene, se para y se para adentro se para dentro del agua. ¿Qué está haciendo usted y el agua? Una cruz.
Usted y el agua está haciendo una cruz donde Cristo fue crucificado. Cuando lo sumergen al agua, se está identificando con Cristo en la sepultura. Cuando lo sacan del agua y toma la misma posición, se identifica con Cristo en la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Vida nueva. Y Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, dice. Entonces, es lo que habla Romanos 6 del 1 al 7. Es de lo que está hablando. Es un testimonio público del nuevo creyente, quien se identifica con Cristo Jesús a través de la muerte, la sepultura y la resurrección, que fue la manera en que fue salvo. Está identificándose con Cristo, que él ya fue salvo, pero también simbolizando el bautismo. Entonces, ¿quién puede ser bautizado? Todo creyente debe de ser bautizado. Todo creyente. Si usted aceptó a Cristo, usted tiene que ser bautizado. Ahora, pero dice, oiga, hermano Antonio, ¿qué pasa si yo ya me bauticé aquí y yo no era salvo allá? No es válido tu bautismo. Porque vemos la escritura que dice primero tienes que ser salvo y después tienes que ser bautizado. No primero tienes que ser bautizado y después de 1 año, 2 años, ya estoy aquí, soy bautizado, ya estoy aquí, todo esto, quizás sirviendo en la iglesia, haciendo unas cosas y después, necesito ser salvo. Es antibíblico. Primero tienes que ser salvo, bautizado y iniciando como Cristo inició su ministerio en obediencia, el primer acto de obediencia para poder servir al Señor, el bautismo. El bautismo. Entonces, ¿quiénes tienen que ser bautizados? Todo creyente. Todo creyente tiene que ser bautizado, como la Escritura manda, como la Escritura dice. No como yo lo estoy. Yo por eso les estoy enseñando que lean lo que la Biblia dice. Yo no les estoy diciendo, mira, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. No. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, el bautismo es bien importante en nuestro servicio al Señor. En nuestro servicio al Señor. Entonces, lo que me encanta aquí en realidad de esto de lo que hemos visto del bautismo, que nos da ejemplos. Nos da ejemplos. Y el mayor ejemplo es Cristo Jesús en su totalidad. El mayor ejemplo es Cristo Jesús. Vimos el ejemplo del eunuco. Vimos el ejemplo de Pablo. Y vimos también del ejemplo del carcelero de Filipos también. Y hay más que pudiéramos sacar. Muchos más ejemplos que pudiéramos ver sobre el bautismo. Sobre el bautismo. Hemos visto a gente que a veces quieren y tienen el deseo de servir a Dios, pero no quieren obedecer en el bautismo. Ahora, ya son salvos, pero no quieren bautizarse, pero sí quieren servir a Dios acá. Y dicen, no, así no, tampoco no se puede, tampoco, no puedes hacer eso. No, pero es que yo soy salvo. Sí, está bien. Y gracias a Dios que tiene esa seguridad de que eres salvo. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero si eres salvo y no te quieres bautizar, pero
pero sí póngame a servir a... No, 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 no. No podemos brincarnos este paso de aquí. Porque este paso de aquí es el más importante para iniciar tu servicio al Señor. Porque Cristo, antes de iniciar su ministerio, primero se bautizó. Y hay dos ordenanzas en la Escritura, en la palabra de Dios, dadas. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Esa es otra enseñanza, eso lo vamos a ver en otro. Las dos ordenanzas también, el bautismo y la cena del Señor. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? Pero ¿todos pueden tomar la cena del Señor? No todos pueden tomar la cena del Señor. Es lo mismo. Es lo mismo también. Es lo mismo. Todo tiene que ir junto, todo tiene que ir junto a eso. Entonces, vemos en esto. Ahora, yo como les digo, yo me bauticé allí en Tijuana también. En Tijuana yo fui bautizado. Fui salvo y después a los 2 meses me bauticé. No me bauticé inmediatamente. A los 2 meses me bauticé. Pero fui bautizado. ¿Y cómo me bautizaron? Me sumergieron al agua. Completito. Y estaba fría el agua, No estaba calientita, nada calientita, estaba fría. Pero gracias a Dios fui bautizado. Pero yo ya era salvo. Y después fui bautizado. ¿Sí? Ahora, ese es mi testimonio mío. Fui salvo en Tijuana. De hecho, el mismo que me ganó para Cristo fue el mismo que me bautizó, el hermano Vladimir. Él mismo. Él me llevó a los pies de Cristo y él me bautizó por medio del bautismo. Ese es mi testimonio mío. Si yo les preguntara de su testimonio, ¿qué me dirían ustedes? ¿Recuerdan? ¿Usted, hermana Ingrid? ¿No? Bueno, entonces, luego vamos a hablar con usted, ¿verdad? No, es que por eso es la clase. Mi propósito es que nosotros principalmente de todo esto entendamos. Y si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas no como nosotros quieramos o como mejor nos parezcan o como mejor se vean. No, vamos a hacer las cosas como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo? Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan dice, no, espérate, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no. Yo tengo que ser bautizado por ti. Entonces, si es cierto, Juan tenía razón que sí, Cristo era el que tenía que bautizar a Juan. Pero la obediencia de Cristo lo llevó a eso. Que él se tenía que someter y Juan tenía que obedecer también. Juan. Entonces, no vamos a hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos, pero sí como la palabra de Dios nos dice. Todo se tiene que hacer decentemente y en orden, como la Escritura nos dice. Vamos a orar para terminar esta clase. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias una vez más. Le damos, Señor, por su santa palabra, Señor, que realmente mi Dios, Señor, es clara. Es mi Dios, Señor, otra de las cosas
es viva y es eficaz, mi Dios, Señor, su escritura. Es tan cortante, mi Dios, que penetra hasta lo más profundo y corta, Señor. Y aún, Señor, discierne las intenciones del corazón, los pensamientos, todo, Padre, mi Dios. Su palabra de Dios es viva y es eficaz. Y mi Dios, nosotros queremos hacer lo que su palabra dice, lo que su palabra nos enseña, lo que su palabra nos guíe por medio del Espíritu Santo, a hacer todo, Señor, decentemente y con orden, como su palabra lo manda, Señor. Le doy gracias, mi Dios, por, mi Dios, dejar estos preciosos versículos relacionados sobre el bautismo. Mayor ejemplo, Cristo. Otros ejemplos, Señor, que vimos, mi Dios, el eunuco, Pablo, el carcelero de Filipos, mi Dios. Y gracias, Señor, por Romanos, mi Dios, 6, versículo 1 y 7, Padre, donde nos instruye y nos enseñan, simbolizando, mi Dios, cuál es, Señor, el bautismo correcto y cómo se tiene que hacer, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que hemos visto y lo que hemos, Señor, estudiado, Señor. Pido, Padre, Señor, que no sea un estudio nomás, que se nos olvide, sino que todo eso, Señor, quede archivado, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, mi Dios, para que sepamos, Padre, que mi Dios, su palabra es la que nos pide que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas. Conforme a su palabra, Señor, usted reciba, mi Dios, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me da de poder enseñarla. Gracias, Padre, por los hermanos, mi Dios, que, Señor, ellos están aquí fielmente. Gracias, Padre, porque usted, Señor, seguirá obrando en la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, te entregamos, Padre, Señor, nuestra oración. Y Padre Celestial, guárdenos, cuídenos, protéjanos, Señor. Regrésenos con bien a casa. A cada uno de nosotros, guárdenos y protéjanos durante el camino, Señor. Le damos gracias por todo, Padre. Oramos una vez más y le pedimos, Padre, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pues gracias, hermanas, gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y somos despedidos.